En el vasto panorama de la filosofía, el estoicismo brilla como una de las corrientes más significativas y perdurables. Esta antigua escuela filosófica ofrece sabiduría práctica para afrontar los desafíos de la vida con calma, virtud y claridad mental. En este contexto, Zenón de Sitio emerge como una figura central, reconocido como uno de los fundadores más destacados del estoicismo. Zenón no solo sentó las bases de esta filosofía, sino que también influyó profundamente en su desarrollo posterior. Su vida y enseñanzas han dejado un legado perdurable que continúa inspirando a muchas generaciones hasta nuestros días. En este video exploraremos la fascinante biografía de Zenón de Sitio y su impacto en el mundo de la filosofía y la ética. Orígenes y vida temprana. Zenón de Sitio, cuyo nombre completo probablemente fue Zenón de Kitión, nació en la ciudad de Sitio, en Chipre, alrededor del año 334 a.C. Chipre, en aquel entonces, era una isla de vital importancia estratégica y cultural en el Mediterráneo oriental, fusionando influencias griegas, fenicias y egipcias. Esta rica diversidad cultural y el intercambio de ideas que caracterizaban a Chipre probablemente influenciaron la mentalidad cosmopolita que luego sería central en el estoicismo. Se sabe poco sobre la infancia y la educación temprana de Zenón, pero se cree que su familia tenía un estatus social y económico que le permitió acceder a una educación de calidad. A una edad temprana, mostró una curiosidad innata por la filosofía y las preguntas fundamentales sobre la vida, la moralidad y el propósito humano. Esta inclinación hacia la reflexión profunda lo llevó a buscar conocimiento más allá de las fronteras de su ciudad natal. Alrededor de los 20 años, Zenón viajó a Atenas, la meca intelectual de la antigua Grecia, donde se encontró inmerso en un caldo de cultivo intelectual sin igual. En esta ciudad se dedicó intensamente al estudio de la filosofía, participando en las discusiones filosóficas de las diferentes escuelas que florecían en aquel entonces. Atenas no solo le proporcionó una educación formal en filosofía, sino también la oportunidad de interactuar con grandes mentes de su tiempo, absorbiendo y cuestionando una amplia gama de ideas. Fue durante su tiempo en Atenas donde Zenón se familiarizó con las enseñanzas de los filósofos predecesores, especialmente con la figura icónica de Sócrates. El enfoque socrático en la búsqueda de la verdad, el autoconocimiento y la virtud a través del diálogo y la autodisciplina dejó una marca indeleble en Zenón. Esta influencia marcó el comienzo de su propio viaje filosófico, donde empezó a desarrollar sus propias ideas y conceptos, sentando así las bases de lo que luego se conocería como el estoicismo. La combinación de sus raíces chipriotas, su educación en Atenas y su exposición a diversas corrientes filosóficas creó un caldo de cultivo único para el pensamiento innovador de Zenón. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por una búsqueda incesante de sabiduría y una profunda reflexión sobre las complejidades de la existencia humana, preparándolo para el papel destacado que jugaría en la historia de la filosofía. Encuentro con filosofías anteriores. Zenón de Sitio, en su búsqueda de sabiduría y comprensión del mundo, se encontró con una variedad de corrientes filosóficas que marcaron su pensamiento y contribuyeron a la formación del estoicismo inicial. Una de las principales influencias en la vida de Zenón fue la escuela cínica, fundada por Antístenes, discípulo directo de Sócrates. Los cínicos promovían la autarquía, la autodisciplina y el desapego de los placeres materiales como camino hacia la virtud y la felicidad. Estos principios resonaron con Zenón, quien adoptó la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón como pilares fundamentales de su filosofía. Otra influencia importante fue la escuela megárica, representada por Euclides de Megara, que enfatizaba en la lógica y la dialéctica como herramientas para la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Esta influencia se refleja en la metodología racional y sistemática que Zenón aplicó en su enseñanza, buscando argumentos sólidos y coherentes para fundamentar sus ideas. Además,
Zenón estudió las enseñanzas de los estoicos anteriores, como Crisipo, quien expandió y refinó las ideas originales de Zenón. Crisipo introdujo conceptos como la lógica proposicional y el concepto de aprobables, katekonta, como acciones moralmente correctas, que contribuyeron significativamente a la evolución del estoicismo. En el estoicismo inicial de Zenón, estas influencias se integraron de manera única y coherente. Adoptó la ética cínica de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, la lógica megárica, para desarrollar un sistema coherente de argumentación. Y luego, con el tiempo, desarrolló su propia visión original de la ética, la física y la lógica que caracterizaría al estoicismo como una filosofía completa y sistemática. Fundación del estoicismo. Zenón de Sitio estableció la escuela estoica en Atenas alrededor del año 301 a.C., convirtiéndose en uno de los momentos más significativos en la historia de la filosofía antigua y el inicio formal del estoicismo como una escuela filosófica distintiva. La escuela estoica de Zenón se caracterizó por su enfoque pragmático y ético para abordar las cuestiones fundamentales de la vida humana. Sus enseñanzas principales se centraron en varios aspectos. Ética estoica. Zenón enfatizó la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Promovió la virtud como el camino hacia la felicidad y la paz interior, enseñando que la verdadera riqueza reside en la sabiduría y la virtud moral, no en los bienes materiales. Física estoica. En su visión del mundo, Zenón adoptó principios físicos derivados de la tradición presocrática, como la concepción de un cosmos ordenado y racional. Creía en la providencia divina y la armonía cósmica, lo que influiría en la visión estoica de aceptar el destino y vivir en armonía con los eventos inevitables de la vida. Lógica estoica. Zenón y sus seguidores desarrollaron una lógica formal que se convirtió en un elemento central del estoicismo. Esta lógica se basaba en la proposición de que las verdades lógicas son universales y aplicables a todos los seres racionales, proporcionando un marco racional para el análisis y la argumentación. El impacto de la escuela estoica de Zenón en la sociedad de su época fue notable. Sus enseñanzas atrajeron a una amplia gama de seguidores, desde ciudadanos comunes hasta figuras prominentes en la política y la cultura. La filosofía estoica ofrecía consuelo y orientación en tiempos de incertidumbre y desafíos, proporcionando un marco ético sólido para enfrentar las complejidades de la vida. La fundación del estoicismo por parte de Zenón no solo dejó un legado duradero en la filosofía antigua, sino que también influyó en el pensamiento y la ética de generaciones posteriores, resonando en diferentes épocas y culturas hasta la actualidad. Relación con sus discípulos. Zenón de Sitio fue un maestro influyente que atrajo a numerosos discípulos destacados a su escuela estoica en Atenas. Entre sus discípulos más conocidos se encuentra Crisipo, quien desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y la expansión del estoicismo. Crisipo, conocido como el segundo fundador del estoicismo, fue un erudito prolífico que profundizó y amplió las enseñanzas de Zenón. Desarrolló la lógica estoica de manera significativa, introduciendo conceptos como la lógica proposicional y la teoría de las aprobaciones, katekonta, que delinean las acciones moralmente correctas. Su influencia fue tan importante que muchos consideran que su período de enseñanza marca el apogeo del estoicismo clásico. La dinámica entre Zenón y sus discípulos reflejaba una relación de respeto mutuo y compromiso con los principios estoicos. Zenón no solo impartía conocimientos filosóficos, sino que también fomentaba la práctica de la virtud y la autodisciplina en la vida diaria. Esta relación maestro-discípulo se basaba en una búsqueda colectiva de sabiduría y una dedicación compartida a vivir de acuerdo con los principios estoicos. La escuela estoica, bajo la dirección de Zenón y sus sucesores, no solo fue un lugar de aprendizaje intelectual, sino también
un refugio para aquellos que buscaban una guía ética en un mundo lleno de desafíos. La interacción entre maestro y discípulos en la escuela estoica creó una comunidad de individuos comprometidos con la búsqueda de la sabiduría y la excelencia moral, dejando un legado perdurable en la historia de la filosofía. Contribuciones filosóficas. Las contribuciones filosóficas de Zenón de Sitio se centraron en varios temas fundamentales que continúan siendo relevantes en la actualidad. Sus ideas clave abarcaron la virtud, la felicidad y el control emocional, y se destacaron en comparación con otras escuelas filosóficas contemporáneas. Virtud estoica. Zenón enseñaba que la virtud, entendida como la excelencia moral y el cumplimiento del deber, es el único bien verdadero y la base de una vida feliz y significativa. Para él, la virtud consistía en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, cultivando cualidades como la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. Comparación. En contraste con algunas escuelas filosóficas contemporáneas que enfatizaban el placer, hedonismo, o el conocimiento abstracto, academismo, Zenón defendía que la virtud era la clave para una vida plena y en armonía con el universo. Felicidad estoica. Para Zenón, la verdadera felicidad no dependía de circunstancias externas o placeres momentáneos, sino de la capacidad de vivir en conformidad con la naturaleza y aceptar los eventos inevitables con serenidad y fortaleza interior. La felicidad estoica radicaba en la virtud y la sabiduría, no en la búsqueda de placeres materiales o la evitación del dolor. Comparación. En contraste con el hedonismo epicúreo, que buscaba maximizar el placer y minimizar el dolor, Zenón promovía una felicidad más duradera y auténtica, basada en la autodisciplina y el autoconocimiento. Control emocional estoico. Zenón enfatizaba la importancia del control emocional y la capacidad de mantener la calma y la compostura frente a las adversidades. Creía que nuestras emociones están bajo nuestro control y que podemos entrenarnos para responder de manera racional y equilibrada a las situaciones difíciles. Comparación. En contraste con la filosofía epicúrea que buscaba la tranquilidad a través de la evitación del dolor, Zenón abogaba por la aceptación serena de los eventos, promoviendo una actitud de resiliencia y fortaleza emocional. Las contribuciones filosóficas de Zenón destacaron la importancia de la virtud como fundamento de la felicidad, la necesidad de un control emocional para una vida equilibrada y la valoración de la sabiduría sobre los placeres efímeros. Estas ideas, aunque distintivas del estoicismo, encontraron resonancia y contraste con otras corrientes filosóficas de su tiempo, enriqueciendo el panorama intelectual de la antigua Grecia. Legado e influencia. El legado de Zenón de Sitio en el estoicismo y en la filosofía en general es profundo y perdurable, dejando una huella significativa en múltiples áreas de conocimiento y práctica. Legado en el estoicismo. Zenón es reconocido como uno de los fundadores principales del estoicismo, junto con Crisipo y otros filósofos estoicos posteriores. Su enfoque en la virtud como el camino hacia la felicidad y su énfasis en el control emocional y la aceptación serena de la realidad sentaron las bases del estoicismo clásico. Sus ideas influyeron en la ética, la lógica y la física estoica, proporcionando un marco filosófico sólido que sigue siendo relevante para aquellos que buscan orientación ética y sabiduría práctica. Impacto en la ética. Las enseñanzas éticas de Zenón continúan siendo una fuente de inspiración para muchos en la actualidad. Su enfoque en la virtud como el bien supremo ha resonado a lo largo de la historia, influyendo en diversas corrientes éticas y morales que valoran la integridad, la justicia y la rectitud moral como fundamentos para una vida significativa y ética. Relevancia en la política. Las ideas estoicas de Zenón también han tenido un impacto en la teoría política y la práctica del liderazgo. La noción de que un buen gobernante debe actuar en beneficio del bien común
y ejercer el poder con sabiduría y justicia refleja principios éticos fundamentales del estoicismo. Estas ideas han sido aplicadas en la teoría política contemporánea, influenciando discusiones sobre el papel del Estado y la responsabilidad de los líderes. Contribución a la psicología moderna. En el campo de la psicología, las enseñanzas de Zenón sobre el control emocional y la capacidad de manejar las adversidades de manera serena y racional han sido objeto de estudio y aplicación. Conceptos como la resiliencia, la aceptación y la gestión emocional tienen raíces en las enseñanzas estoicas, lo que demuestra la relevancia continua de su filosofía para comprender y mejorar la salud mental y emocional. En resumen, el legado de Zenón de Sitio trasciende el tiempo y sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión en la ética, la política y la psicología moderna. Sus enseñanzas han dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento humano, ofreciendo un enfoque filosófico que busca la sabiduría, la virtud y la serenidad en un mundo lleno de desafíos y complejidades. Conclusión. Zenón de Sitio fue una figura fundamental en la historia de la filosofía, cuyas ideas y enseñanzas continúan siendo relevantes en el mundo actual. Zenón estableció las bases del estoicismo, enfatizando la virtud como el camino hacia la felicidad y la importancia del control emocional y la aceptación serena de la realidad. Su escuela estoica atrajo a numerosos discípulos, entre ellos Crisipo, cuyo trabajo expandió y refinó las enseñanzas originales de Zenón. El legado de Zenón perdura en múltiples áreas de la vida humana. En ética, sus principios éticos sobre la virtud y la rectitud moral siguen siendo una guía para una vida significativa y ética. En política, sus ideas sobre el liderazgo justo y la responsabilidad hacia el bien común continúan influyendo en la teoría política contemporánea. Además, en psicología, sus enseñanzas sobre el control emocional y la resiliencia siguen siendo relevantes para comprender y mejorar la salud mental y emocional. La relevancia continua de las ideas de Zenón radica en su capacidad para ofrecer sabiduría práctica y orientación en un mundo lleno de desafíos y cambios constantes. Su enfoque en la autodisciplina, la sabiduría y la virtud sigue siendo una inspiración para aquellos que buscan una vida de significado y serenidad en medio de las vicisitudes de la existencia humana. En resumen, el legado de Zenón de Sitio nos recuerda la importancia de cultivar la excelencia moral y la sabiduría como pilares fundamentales para una vida plena y virtuosa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y las enseñanzas de Zenón de Sitio. Si te ha gustado el video y has encontrado valor en las ideas estoicas de virtud, felicidad y control emocional, te invitamos a dejar tus comentarios abajo. ¿Qué te ha parecido más inspirador? ¿Qué enseñanza te llevas contigo? No olvides suscribirte para más contenido sobre filosofía, ética y desarrollo personal. Dale un like si te ha gustado y comparte este video para que más personas puedan beneficiarse de estas enseñanzas atemporales. Gracias por ser parte de esta comunidad de aprendizaje y reflexión. Nos vemos en el próximo video.